Vamos con otro de los temas de esta mañana. La detención del australiano Julian Assange ha desatado una serie de opiniones diversas en el país. Hay críticas a la decisión de otorgarle la naturalización al fundador de Wikileaks. Escuchemos qué fue lo que se dijo en la Asamblea Nacional el pasado jueves. Tenemos sospechas de que el señor Assange engañó al Estado ecuatoriano con algunos de los documentos y eso está en Contraloría General del Estado para que sea la Contraloría la que dictamine específicamente si hubo fraude o algún tipo de problemas en la entrega de sus documentos. María Fernández Espinosa lideró el proceso. Vamos a ir con... Es el Contralor quien tiene que revisar. Nosotros presumimos que el señor Assange, dentro de la habilidad para engañar que ha tenido, engañó a la Cancillería y en ese engaño es donde habrá que hacer una investigación. Eso fue lo que dijo Juan Sebastián Roldán. Tenemos en la ciudad de Guayaquil a Juan Falconi, doctor en jurisprudencia, ex embajador de Ecuador en Reino Unido, a quien agradecemos su presencia en este programa. ¿Qué puede aportar usted, buenos días, acerca de este tema? Sobre todo el tema de la concesión de la nacionalidad, que ha devenido en uno de los asuntos polémicos luego de la decisión del presidente Lenín Moreno de revocar el asilo para el señor Assange. Buen día. Buenos días, señor Califea. Un gusto para mí estar con ustedes después de tantos años. Yo creo que yendo directamente al tema, no sé si es que Assange haya engañado a alguien. Recordemos que el presidente Moreno dijo en algún momento, cuando esto salió a la luz, que a él no se le había consultado. Y un hecho de esta magnitud, además de que tradicionalmente la naturalización se concedía por un decreto ejecutivo y una ceremonia ante el presidente de la República, todo eso cambió, se simplificó con el tiempo, pero si ha habido aquí algún engaño, lo que sí yo creo que es un engaño de la ex canciller Espinosa hacia el país entero. Se ha jugado con el tema de la nacionalidad de Assange y eso es lo medular. Veamos rápidamente, si usted me permite, señor Califé, los instrumentos legales de por medio. El artículo 8 de la Constitución de la República establece que son ecuatorianos por naturalización las personas que obtengan la carta de naturalización. Este es el quid del asunto, la carta de naturalización. Ahora bien, para obtener o para otorgarle, mejor dicho, a Assange esa carta de naturalización, se dictó un protocolo por parte del viceministro de Movilidad Humana. Tengo aquí frente a mí el registro oficial es el número 148 del 27 de diciembre. Estas fechas es interesante registrarlas. En ese protocolo, en síntesis, se hace una reforma, se va más allá de la ley. Y en el artículo 2, numeral 4, se dice que se podrá otorgar la carta de naturalización a los extranjeros en situación de protección internacional. Esta es la clave. Los extranjeros en situación de protección internacional. Y no es esta una causal que está en la ley. Este es un protocolo que se dictó mediante un acuerdo ministerial ad hoc, es decir, para el caso específico de Julian Assange. ¿En qué año, por favor, doctor Falconi, ¿en qué año y suscrito por quién este protocolo? Claro, es bien importante esa pregunta. Esto se dictó registro oficial 148 del 27 de diciembre del 2017 y lo suscribe el viceministro de Movilidad Humana. El viceministro de Movilidad Humana. Pero es interesante destacar que el viceministro de Movilidad Humana lo suscribe por delegación de quien actuaba de ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana subrogante. Pero el acuerdo que dicta esta delegación está recién publicado en el registro oficial 201 del 15 de marzo del 2018. Esto es, ese acuerdo es casi 4 meses, la delegación se publica casi 4 meses después.
Y esto tiene una connotación importante, pues, porque la ley, para que entre en vigencia, tiene que ser publicada en el registro oficial. Y los plazos de vigencia se escriben en el registro oficial. Pero lo mismo ocurre con los decretos, con los acuerdos, con todos los instrumentos jurídicos que vienen de la función ejecutiva. Tienen que ser publicados en el registro oficial, salvo casos de excepción, de urgencia y debidamente justificados. Si no hay una situación de urgencia, de excepción, que conste justificada en el mismo texto del instrumento, sea decreto ejecutivo, sea acuerdo ministerial, sea resolución, no podría entrar en vigencia si no está publicada en el registro oficial. Entonces, ¿por qué esta irregularidad de que el viceministro de Movilidad Humana dicta un protocolo para que con base en ese protocolo que contiene una ilegalidad se pueda conceder una naturalización a Assange y concedida la delegación que le permite dictar ese protocolo se publica en el registro oficial 4 meses después, 4 meses en número redondo? Pero ¿qué es la clave, señor Califé, para ley orgánica de movilidad humana? Yo creo que frente a los textos legales, he traído para ganar claridad hacia el público el propio registro oficial, esta ley de movilidad humana en el artículo 71, que habla de la naturalización. Dice exactamente, si me permite leer, podrán solicitar la carta de naturalización. Primero, las personas extranjeras que hayan residido de forma regular y continua al menos 3 años en Ecuador. Segundo, las personas reconocidas como apátridas por el Estado ecuatoriano y que hayan permanecido en el país al menos 2 años. Entonces, para la naturalización, los extranjeros que hayan residido 3 años en Ecuador, dice la ley de movilidad humana. Y para los apátridas, 2 años, le rebaja el periodo de 1 año. Entonces, esto no lo ha hecho Assange. Assange no ha dictado las reglas, la ley de movilidad humana, ni los reglamentos, ni los acuerdos ministeriales para que se haga todo este trámite. Esa es la síntesis. Se concede la carta de naturalización. ¿Y para qué se concede la carta de naturalización? Obviamente la canciller era María Fernanda Espinosa. Se concede la carta de naturalización para que con la nacionalidad ecuatoriana, recuerde usted, señor Califé, que por un diario salió que le habían otorgado una cédula en Chaupicruz, lo nombre funcionario diplomático primero ante el Reino Unido y segundo ante Rusia. Y obviamente la Corte de St. James, que es la Corte británica, la Corte inglesa, que es una de las más antiguas del mundo, si no la más antigua, no iba pues a permitir esta especie por calificarlo de alguna manera, esta especie de viveza criolla, hacer toda una ilegalidad, todo un proceso ilegal para darle esa carta de naturalización a Julian Assange, independientemente de sus defectos, de sus deméritos, de sus errores o de las cualidades que pueda tener. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es el otorgar la naturalización de ecuatoriano a una persona violando todas las leyes de la materia y dictando unos decretos ejecutivos y unos acuerdos ministeriales para que se pueda, forzando y cambiando la ley, conceder esa naturalización. En función de lo que usted, permítame, en función de lo que usted ha leído, ¿se puede considerar que Julian Assange de alguna manera sí cumplió el requisito de residir en el Ecuador, dado que estuvo de residente en este territorio simbólico que es la legación del Ecuador en Londres? Muy buena pregunta, señor Califé, y me permite hacer una precisión adicional. Las misiones diplomáticas de todos los países, en todos los terceros países, no son territorio nacional. La ley se refiere a residir en Ecuador. La misión diplomática en Londres está en territorio inglés. No podría, imagínese usted, pero la gente tiene esta confusión, no podría un país receptor
de 180, 200, más de 200 misiones diplomáticas, como es en el caso de la Corte de St. James, no podría tener 200 territorios extranjeros incrustados. Lo que ocurre con las misiones diplomáticas, y que quede esto claro, no he traído ese instrumento jurídico, de acuerdo con la Convención de Viena, tienen una protección especial, gozan de los privilegios y las inmunidades diplomáticas. Y en el caso concreto, valga otra acotación, señor Califé, el Reino Unido nunca reconoció ni el asilo político, que es una convención que viene derivada de la Convención de La Habana, por allá por la Convención de La Habana es 1929, por ahí, y esta convención sobre el asilo político es de por ahí del año 1933, un año más, 2 años menos, y después vino la Convención de Asilo Diplomático. Lo que ha hecho siempre el gobierno británico, y hay que tenerlo claro, ha respetado la inmunidad de la misión diplomática, porque no es parte de la Convención Interamericana sobre Asilo Político, ni la posterior, creo que es por el año 50 y pico, de asilo diplomático. Vale, ¿verdad? Decir, entonces, yo si creo me permite. En lo medular... Diga, por favor. Sí, cómo no, en lo medular, sobre el caso concreto y todos los otros temas, el canciller Valencia hizo una presentación que yo la vi, la seguí ante la Asamblea Nacional, muy profesional, muy precisa en todos los otros aspectos, ¿verdad? Pero este tema de la naturalización no es engaño de Assange. Él no ha tenido los instrumentos, él no ha presentado documento alguno que acredite que ha vivido en el territorio nacional por 3 años o más. Entonces, en realidad, el engaño viene, creo que de la canciller de esa época, que le debe una explicación al país a través de la Asamblea Nacional, María Fernanda Espinosa. Como abogado y como ex embajador, ¿qué consecuencias políticas traería esto a la exfuncionaria? Bueno, primero, si me permite, señor Califé, que creo que permite redondear la idea en la parte jurídica, tampoco es cuestión de nulidades en el sentido de que se declara una nulidad, de que se declara otra nulidad, como se ha hecho con esos acuerdos ministeriales que los nombraban representante diplomático primero ante el Reino Unido y luego ante Rusia. Ahí lo que toca legalmente, jurídicamente, que el país tiene que poco a poco ir volviendo a la legalidad. Y no me refiero a un gobierno u otro, porque institucionalmente, empezando por los jueces y terminando por los abogados, vivimos bajo el imperio de la ilegalidad. Entonces, aquí lo que cabe es una acción de lesividad. La propia institución que dicta un acuerdo no lo puede declarar nulo. La Cancillería, ni el canciller Valencia, ni ningún otro funcionario de la Cancillería puede declarar nulo estos instrumentos jurídicos, estos acuerdos ministeriales. Lo que tendrían que plantear es una acción de lesividad para que esto quede revocado, removido, expulsado del ordenamiento jurídico y de la normativa secundaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y políticamente, obviamente, esa responsabilidad política tendría que establecerse en el órgano político por excelencia, que es el órgano legislativo, hoy denominado en Ecuador Asamblea Nacional, aunque toda la vida fue el Congreso Nacional. Ahí hay además un juicio pendiente, ahí tendrá que dilucidarse todos estos aspectos. Recuérdenos en qué época y durante cuánto tiempo fue usted embajador de Ecuador en Londres, y quiero pedir que lo haga a propósito de un video que vamos a ver. Diario El País de España publicó hace pocas horas, en días pasados, imágenes de la estadía de Assange en la Embajada de Reino Unido. Son imágenes extraídas de los archivos de la empresa española de seguridad que fue contratada para este fin. En este video se aprecia algunas de las actividades de Assange al interior de la sede diplomática. Veamos y regresamos con el diálogo.
¿Cómo fueron sus relaciones con el huésped Julian Assange cuando usted fue embajador de Ecuador en Londres? Mire, señor Calife, para ponerlo en 2 o 3 palabras, mi relación fue estrictamente profesional. Yo era el embajador y él era un asilado. Y nos manejamos bajo esos términos. Yo no hice amistad con él porque yo no fui a hacer amistad con él ni con nadie. Yo fui a trabajar como embajador y le consta al Foreign Office, que es la Cancillería británica, que hicimos un buen trabajo. Lamentaron mi partida cuando tuve que irme. Me trataron y tuvieron detalles muy especiales conmigo, así que yo me dediqué a trabajar, que fue mi misión y para lo que yo llegué a ese país, a ese reino. ¿Tuvo usted algunas diferencias? ¿Debió usted resolver algunos problemas en relación, por ejemplo, con esto que registraron los videos de Diario El País, que allí en ese lugar se llevaban a cabo reuniones de Assange con algunos visitantes, otros huéspedes, colaboradores, etcétera? Mire, yo le voy a explicar en 2 palabras, señor Calife, lo que le dije a Diario El País. Y está ahí, creo que me hacen una breve mención. El tema, le repito, el tema fue una gestión profesional de mi parte y había un asilado. Entonces, él no aparecía mayormente en horas hábiles cuando yo estaba en la embajada. Discrepancias es normal que haya. Hubo discrepancias, no lo voy a negar, pero tampoco es cuestión de hacer leña del árbol caído, ni cosas de ese tipo, ni tengo yo por qué sacar la cara por Assange, que no lo voy a hacer. Solo estoy buscando una explicación y yo le pongo este ejemplo en un núcleo familiar, más pequeño aún, entre una pareja en la que hay una relación afectiva, hay discrepancias todo el tiempo. Calcule usted un espacio pequeño, calcule unas circunstancias en que los ánimos se exacerban. Calcule usted menos o alrededor de 300 metros cuadrados sin un jardín, sin un patio, a donde asomar a veces la cara para tratar de tomar aire fresco. Obviamente, todo este entorno hay que entenderlo, porque compartiendo ese espacio, compartiendo baños, compartiendo limitaciones, compartiendo una cocina, era obvio apenas que, y sobre todo si no se ponía buena voluntad de lado y lado, que iba a haber discrepancias, contratiempos, desacuerdos. Imaginamos que así era. Sin duda se trató de un largo confinamiento de Assange en la embajada, 7 años, que se podría considerar casi como el cumplimiento de una pena de prisión. De una pena. En efecto. Juan Falconi, gracias por aceptar la invitación a este programa, ex embajador de Ecuador en Reino Unido. A usted, señor Calife, y quiero dejar constancia de que me siento tranquilo, me siento que he aportado con algo de información que está en mi posibilidad de aportarla y dentro de la discreción que tengo que tener sobre todos los temas que estuvieron a mi cargo como embajador ante la Corte de St. James. Todo embajador o ex embajador debe manejar una compostura seria, de austeridad, de discreción. No es cuestión de ir a la prensa a estar en comidillas, y para mí ha sido satisfactorio esta entrevista porque creo que he aportado al entendimiento del tema, sobre todo en la naturalización de todos los televidentes, y quiero hacer énfasis que por usted, consideraciones a usted, he accedido en esta oportunidad a este breve diálogo. Y se lo agradezco. Muy buen día.